Continúo analizando planes, ahora ya con el pelo recogido, ya sabéis que yo aguanto poco esto del calor. El tercer bingo, ¿ves? Ya lo he dicho. El tercer plan que iba a analizar es el bingo. Fui un día al bingo, un sábado por la noche, concretamente al bingo de Las Vegas. Esto fue totalmente aleatorio, no lo conocía, no he ido nunca al bingo en mi vida. Y pues para echarte una risa, pues está bien. Para si alguien no conoce el juego del bingo, el bingo es un lugar donde te van cantando números que van saliendo de una bola al azar y te dan un cartoncito que estáis viendo en pantalla donde aparecen números evidentemente también aleatorios. Si los números que tienes en el cartón se corresponden con los números que se han cantado durante la partida, que se han dicho en voz alta durante la partida, pues podrás cantar en primer lugar línea, si la has completado, o en segundo lugar, si tienes todos los números, bingo. ¿Qué pasó cuando fuimos al bingo de Las Vegas? Bueno, en primer lugar, que es una sala infinitamente grande, con mucha gente que está hablando en un tono muy bajito, lo que hace que se escuche perfectamente el volumen de la persona que está narrando, que está cantando los números. Vale, así que en este sentido, punto positivo, porque si tienes problemas de audición no vas a tener ningún problema en este tipo de juego porque se escuchaba perfectamente. En cuanto a la visión, también se veía perfectamente porque había pantallas absolutamente por todos los lados. No os voy a decir que son pantallas de cine, pero lo cierto es que eran pantallas muy grandes y no había ninguna pérdida de qué número había salido porque parpadeaba, y aunque quizá por el hecho de ser tan grandes y tener que levantar la cabeza podrías desconcentrarte del cartón, podías ver, si es una cuestión de visibilidad, se veía correctamente el número que había salido para que tú comprobases si lo tenías o no lo tenías en caso de que no lo hubieras escuchado bien. Como decía al inicio, al entrar en una sala muy grande con muchísimas mesas, entrar con silla de ruedas o con un bastón o con un producto de apoyo para la movilidad hasta la zona más profunda del bingo, pues era difícil. Pero como digo, era una sala muy amplia, podías quedarte en la zona delantera al nada más entrar y como digo, las pantallas se veían perfectamente, así que ese problema hubiera estado paliado. Lo que no hubiera estado paliado es el tema de los baños, los cuales eran muy estrechos y podrían mejorar su accesibilidad. Pero bueno, eso es una cosa más de la infraestructura y no digo que ir al bingo siempre sea así, porque bingos en Madrid hay muchos y a lo mejor otros están en mejores condiciones los baños. Eso ya no lo puedo decir, pero sí es un factor a tener en cuenta. Vale, en cuanto a la accesibilidad cognitiva, es decir, la complejidad como tal del juego para poder comprenderlo, disfrutarlo y seguirlo, me parece que aquí sí que hay mucho que decir. La persona que cantaba los cartones, que cantaba las bolas que iban saliendo, al inicio creo que estuvimos allí como 3 horas, el tiempo os prometo que se pasa mucho más rápido de lo que uno cree. Al principio la persona estaba cantando los números a un ritmo normalito, te cuesta un poco al inicio empezar, pero bueno, los cartones están divididos por filas, es decir, la decena del 10 está en una fila, la del 20 en otra y así, es decir, que en cuanto haces 2 partidas te has dado cuenta y puedes tachar los números, encontrar los números si los tienes o no los tienes mucho más rápido que si estuviesen mezclados, así que esto un punto positivo. El contraste de los cartones también me parece favorecedor, los números se veían bien, tenían un fondo blanco, eran grandes, me parece que en este sentido se podría comprender. Pero como decía, la persona empezó cantando los números a un ritmo bien, normalito, escuchabas, buscabas, tachabas, no tachabas, te cagabas en Dios porque no lo habías tenido, te ponías contento porque te quedaban pocos, ese tipo de cosas. Pero de repente, cuando pasaron las 12 de la noche, la persona empezó a acelerar. Yo creo que era una cuestión más económica. Cuantos más cartones de bingo, más partidas finalizasen, más dinero se dejaba la gente. Entonces empezó a apretar el ritmo y aquello era una locura. O sea, yo llegué a ver momentos en los que decía, no sé qué ha dicho, o sea, no sé qué número ha dicho, ¿vale? Entonces en ese sentido, si alguna persona, por ejemplo, personas con dislexia, personas que tengan dificultades en la visión y les cueste más enfocar los números y tarden más en localizarlos, o personas con diversidad funcional a nivel cognitivo, pues tendrían que mirar muy mucho, a lo mejor tener una persona que les ayudase a encontrar si tenían el número o no tenían el número. Vale, después, no hay ningún tipo de instrucción en la mesa que te indique cómo funciona. Se da por hecho que todo el mundo sabe jugar al bingo, pero jolín, lo cierto es que había partidas de 2 euros, partidas de 3 euros y se supone que había partidas especiales donde se ganaba más que en otras, que eso te ibas enterando si preguntabas al camarero o camarera de turno, pero no venía especificado en ningún sitio. Así que personas que tuviesen vergüenza, problemas de comunicación o que no consiguiesen atraer la atención de la persona, del personal que estuviese sirviendo las mesas, pues a lo mejor esta información se le iban a perder y no iban a disfrutar al 100% del juego o iban a tardar más en hacerlo. Así que eso, punto a mejorar.
Pues nada, como digo, el bingo, para repetir, bueno, no es para ir todos los días, evidentemente, pero bueno, de vez en cuando se puede ir, te echas unas risas, sin mucha atención a personas que tengan dificultades en el control de sus gastos, se va el dinero muchísimo más rápido, se aconseja ir siempre con un tope de dinero, porque si no, no te das cuenta y la persona, cuando acaba una partida, rápidamente hay alguien que está paseándose, igual que está el camarero o camarera, hay otra persona que se dedica en exclusiva a venderte el cartón de vino, de vino, ¿qué estaré yo pensando? De bingo en ese mismo momento, lo que significa que tú en ese instante decides si te gastas 2 euros más para ese cartón o quieres esperar a la siguiente partida, que va a ser dentro de 5 minutos en cuanto acabe esa, ¿vale? Porque esto va frenético, como digo, entras pensando que vas a estar 1 horita y estás 4, así funciona. Vale, entonces tienes que tener una resolución de problemas en caso de que te hayas quedado sin cartón de bingo. Tienes que saber llamar la atención, tienes que saber negociar un poco para que el camarero te cuente o no si ese bingo merece la pena, esa ronda, que ellos ya lo conocen mucho mejor, merece la pena jugarla o hay poca gente, mejor espérate. Tienes que tener esas habilidades de comunicación para poder encontrarle un poquito más de beneficio a este juego. Que por supuesto nadie va allí a hacerse rico, pero a todo el mundo le gusta llevarse un pellizquín si se puede. Por supuesto, nadie tampoco te explica que cuando tienes línea tienes que gritarlo y que te lo van a comprobar automáticamente. Nosotros desde la mesa tardamos un rato en darnos cuenta de que no hacía falta, aunque levantases la mano, en realidad te lo estaban comprobando digitalmente, porque ellos digitalmente ya sabían qué cartón es el número de serie del cartón que tú tenías que se había comprado en esa mesa y lo podían comprobar a través de una pantalla. O sea, totalmente tecnología pura. Pero hasta que te das cuenta, yo pensando, pero si nadie viene a comprobar el cartón, ¿cómo saben que he ganado? Bueno, pues ese tipo de dudas se pueden resolver con un maldito cartel de instrucciones. Facilito, facilito. Y voy con el cuarto plan, una exposición en el Palacio de Velázquez. En este caso no quiero analizar como tal la exposición que he visto, que es un artista japonés, sino en sí la distribución, la logística de la propia exposición. Cuando llegas al Palacio de Velázquez, lo primero que te vas a encontrar, el Palacio de Velázquez, por cierto, está dentro del Parque del Retiro, lo cual ya me facilita parte de la explicación, porque podéis escuchar la primera parte del plan del paseo por el Retiro. Pero bueno, por ubicar un poquito, la llegada al palacio en concreto está en un paseo arenoso, así que esta dificultad hay que superarla, pero bueno, que con una silla propulsada, una silla eléctrica, una silla autopropulsada, pero que vaya con paciencia, se puede llegar. Una vez que llegas al Paseo Velázquez hay escaleras y piensas, mierda, esto no es accesible, pero tranquilos, sí que lo es. Al lado del cartel gigante que te indica que ese es el Palacio Velázquez y cuál es la exposición que se está viendo, lo cual es muy positivo porque te da la información concisa y correcta que necesitas. Puedes ver una plataforma que te sube la silla de ruedas. Si bien es cierto que fuera del Palacio Velázquez no hay ningún guardia de seguridad, por lo tanto, para poder utilizar esta plataforma es probable que tengas que pedir a alguien o que llamar por teléfono para que alguien vaya a encender esa plataforma y que la puedas utilizar, porque tú desde abajo de las escaleras, el guardia está dentro, no puedes llamarle de ninguna manera, no sé si se me entiende. Vale, una vez que entras a la exposición, que es gratuita en su mayoría, ahora está, como digo, una de un artista japonés, dentro de unos meses probablemente esté otra. Esto es una exposición cambiante, es un lugar donde van alternando diferentes estilos de arte y de cosas en general, de cultura en general, ¿vale? Pues te vas a encontrar un edificio con unos techos inmensamente altos, blancos todos en su mayoría, y un suelo liso totalmente, que no vas a tener absolutamente ninguna dificultad para la movilidad. ¿Qué dificultad encuentro yo? Yo, por ejemplo, me resulta un espacio que te puede llegar a causar cierto mareo por la percepción, porque el contraste no es demasiado grande, ya que, como digo, todo es blanco. Y tanto blanco a mí personalmente me aturulla. A lo mejor no es un problema que pueda afectar a demasiada población, pero quizá personas con dificultades visuales o alteraciones en la percepción, pues sí que puede ser algo más molesto. Pero bueno, como digo, se puede solucionar, ¿vale? Vas más despacio y punto. Otro punto que sí que quiero resaltar es que este tipo de exposición, este Palacio Velázquez, tiene diferentes paredes. Es como un rectángulo muy grande, pero que entre medias tiene otro rectángulo más chico. Entonces es un poco difícil el darle un orden. Es decir, una vez que entras, es importante que la persona se organice cuál es el camino, el recorrido que va a realizar, porque si no corres el riesgo de perderte algunos de los cuadros o del arte que se esté exponiendo en ese momento. Creo que no te vas a perder, eso no, pero creo que no es fácil seguir ese recorrido y que si se necesitase de una
de un orden concreto sería difícil de seguir y deberían de mejorar muchísimo más en este sentido. Otro punto que creo que deberían de mejorar es que, igual que el cuadro, suelen ponerlo a una altura muy buena, no hay que elevar la vista, o sea, la cabeza, ni tampoco bajarla, está casi siempre a la altura de los ojos, lo puedes ver desde cierta perspectiva, no hace falta que te acerques a disfrutar el cuadro, se ve bien, pero sin embargo la etiqueta que donde pone el título, el tipo de arte en que está realizado, el año de creación, todo lo que el autor haya querido dejar, hay mucha separación entre el cuadro y la etiqueta, por lo tanto o lees una cosa o lees la otra, y además está la etiqueta en un tamaño ridículamente pequeño que dificulta mucho su lectura. O sea, yo ahí en este caso, que sí que soy miope, tengo que acercarme para ver qué narices ponía, porque si veía el cuadro no veía la etiqueta, así de claro. Así que esto sí que se podría mejorar. Por todo lo demás, me parece que la iluminación es correcta, que hay mucho personal de seguridad y muchas personas a las que le puedes preguntar diferentes cosas. Sí que más una crítica quizá al tipo de exposiciones que se realizan, que no tienen muy en cuenta el público al que va dirigido, y que esta en concreto, pues al ser una exposición, un lugar de exposiciones gratuitas en su mayoría, pues podrían dedicar cierto tiempo a dar más información sobre el arte o sobre la cultura que estés visualizando en ese momento, porque si no hay muchas personas, por los comentarios que escuchaba al pasear por esta exposición, que no comprendían en absoluto qué narices estaban viendo. Y eso se solucionaría de una forma muy sencilla, aportando un poquito más de información, pero sin tampoco aturullar, para poder enfocar un poco más en lo que estás visualizando. Y eso a nivel cognitivo también ayudaría mucho al disfrute del arte para todas las personas. Y ya como último punto, la única queja a nivel físico que pondría es que sí que, como digo, todos los cuadros estaban a una altura correcta, sí que había dos vitrinas en concreto que tenías que asomarte para poder ver qué había en su interior, y las personas que iban en silla de ruedas no llegaban fácilmente, tendrían que pegar muchísimo la silla a la vitrina para poder asomarse, y bueno, pues correrse el riesgo de que la vitrina se tambalee y demás. No son formas correctas de poder disfrutarlo. Entonces creo que o bajan un poquito la vitrina o suben la inclinación de la obra que se esté exponiendo, para que no tengas que volcar la cabeza dentro de la vitrina. Por poner una queja, como digo, un plan en su mayoría accesible. Y acabo, ya no doy más la tabarra. Yo creo que este vídeo finalmente lo habré dividido en dos partes, porque si no, esto es una chapa de agárrate y no te menes. El último plan que quería analizar es una ruta cultural por el Cementerio Civil de Madrid. Quizá parece un poco gore, no sé si hay mucha cultura sobre rutas guiadas en cementerios. Sí, me consta, vamos, que en otras ciudades sí. En Madrid creo que se está introduciendo. El Cementerio de la Almudena también tiene las suyas propias, que creo que también realizaré para poder analizarlas en un futuro. Pero bueno, en este caso he hecho la de Cementerio Civil, que es en comparación al de la Almudena o a otros cementerios como el de San Isidro, muchísimo más pequeño. En cuanto a la accesibilidad física, acabo muy rápido, no es accesible. No es accesible en absoluto. El terreno, pues como es lógico, porque es un cementerio, aunque bueno, no os creáis, porque el cementerio judío que está dentro del civil es bastante más accesible que este en concreto, o sea que sí que se podría mejorar, pero bueno, muchísimos desniveles, terreno arenoso, ninguna indicación, piedras por el camino, las tumbas muy cercas unas de otras, apenas te puedes mover de pie entre unas y otras, pues imagínate si tienes algún tipo de dispositivo que te ayude a moverte. Imposible prácticamente, o sea, creo que no recomendaría que una persona en silla de ruedas accediera a este lugar. En cuanto a la visita como tal, más a nivel cognitivo, creo que difícil, no es accesible, tampoco está pensada para ello, pero creo que además habría que darle otra vuelta. La temática en la que está orientada es puramente histórica, a excepción de algún detalle un poco más picantón, por decirlo de alguna manera, pero bueno, se tratan a los diferentes personajes ilustres que pueden estar enterrados dentro del cementerio civil. Por supuesto, me parece muy importante darle un contexto histórico, pero creo que esta visita en concreto se basó tanto en el contexto histórico que si no conocías algunos detalles de la historia te podía llegar a parecer confuso el seguir la explicación. Además, una cosa que sí que es muy positiva, pero que como digo, si no lo conoces te parece mal, es que todo el recorrido está relacionado. Es decir, la tumba primera que ves se relaciona al final con la cuarta o la tercera que vas a ver después. Toda la información va a estar relacionada unos con otros, porque al final todos forman parte de un contexto histórico, como digo otra vez. Entonces, si no te has enterado del primero, o te han quedado dudas, o no lo conocías de antes, no vas a terminar de pillar el chascarrillo que te va a contar 3 pasos más para allá.
Entonces, yo creo que este tipo de visitas culturales deberían, para que fuesen más accesibles a todo tipo de públicos, o bien dar una información previa para que pudieses contextualizar antes de acudir a esta visita, o bien hacer mezcla entre parte histórica con parte arquitectónica, que era sinceramente lo que yo esperaba también de esta visita. Pues en mi caso yo me esperaba encontrar una explicación más en detalle sobre las esculturas que se pueden apreciar en los diferentes tipos de enterramientos que había allí. Y aunque sí que hubo algún detalle, sobre todo estaba la historia, o sea, estaba todo el rato el hilo de la explicación orientado a hablar sobre el contexto histórico y la biografía de la persona que estaba allí enterrada. ¿Que fue maravilloso? Os aseguro que sí, creo que merece la pena escucharlo, pero que hay que tener cierto entendimiento sobre el tema, y eso hace que sea una actividad poco accesible a nivel cognitivo. Entonces, bueno, creo que es recomendable, pero como digo, mejorable. Así que nada, seguiré probando planes de ocio. Me ha parecido muy interesante poder hacer esto, como dije en el vídeo número 1 que preparé para introduciros el tema. Espero que a vosotros y a vosotras también os haya gustado. Podéis dejarme en comentarios si os apetece que haya más vídeos sobre este estilo, si hay sitios o planes que queréis que pruebe. Yo encantada. Recordar, como siempre, que es una percepción mía. Intento captar ciertos detalles de la accesibilidad que conozco, pero que no es mi materia tampoco en profundidad. Son los detalles que puedo percibir como terapeuta ocupacional y que he aprendido a lo largo de toda mi trayectoria académica, pero que seguro que un profesional sacaría muchísimo más puntilla. Pero bueno, esto es lo del día a día, para que todos también podamos echarle un ojo, seamos terapeutas o no, como ciudadanos de a pie, en todas las actividades de las que disfrutamos. No he dicho, por cierto, que el acceso a la venta de las entradas, que también me parece que es un tema importante. La venta de las entradas del cementerio civil sí que me pareció sencilla. Tú pones cementerio civil y accedes a unos enlaces y es una compra sencilla. Y como además es gratuita, sí que me parece que está bien, porque no tienes que dar ningún número de cuenta. Y esto es un punto a favor, porque cuando en una reserva hay que poner números de cuenta bancaria, las cosas se complican. ¡Hala! Ya está, que ya me callo. Que recordad que siempre podéis ser el apoyo de alguien, darle a like si os ha gustado, suscribiros para seguir viendo más vídeos, y hasta entonces, ¡chao!